Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda su amigo Eric Hernández y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo escribir los diagnósticos de enfermería y las más recientes recomendaciones de NANDA. Espero que sea de su agrado este tema. Trataré de ser breve y conciso. Comencemos, pues. ¿Cómo escribir diagnósticos enfermeros? Hablemos un poco sobre el formato PES, las recomendaciones actuales, más recientes de NANDA y en base a ello, complementar y corregir algunas cosas de los diagnósticos, no de los diagnósticos, de los algoritmos NNN que ya he compartido con ustedes desde hace algún tiempo. Bien, antes de iniciar quiero hacer un agradecimiento especial a mi colega Nélida Clarisa Acosta Flores, quien a través de redes sociales me compartió un poco de sus observaciones y consideré muy importante abordar este tema. No es nuevo, pero sí no le habíamos dado énfasis en México, y esto, pues gracias a Nélida Clarisa por darnos un poco de luz sobre este tema, a quien también envío un cordial saludo. Bueno, ¿cuándo usar? Relacionado con, manifestado por, ¿qué dice el libro NANDA? Porque muchas veces en México algunos profesores o algunas escuelas somos muy cuadrados en este tema, y entonces la pregunta es, ¿son los únicos enlaces que se pueden escribir? ¿O cuáles son las recomendaciones más recientes al respecto? Toda esta información no es de mi autoría, yo no lo inventé. Está tomado de la NANDA 2015-2017 en su edición hispanoamericana, que es la más recientemente vigente en idioma español. La edición española sí tiene algunas diferencias importantes, eso hay que aclararlo. Entonces, quien guste puede consultar al mismo tiempo que ven este video el capítulo 5, páginas 108 y 109, y el glosario de términos en la página 467 y 468. Toda la información que aquí les comparto está tomada, y por eso hago la referencia bibliográfica. No es mía, es de NANDA 2015-2017. ¿Qué es el formato PES? Pues es un acrónimo que significa problema, etiología y signos y síntomas o datos objetivos y subjetivos. Y originalmente ha sido utilizado todavía en algunas escuelas, de hecho así es, para enseñar la redacción de diagnósticos de enfermería. El asunto con el formato PES es que cada quien escribe lo que quiere y de diferentes formas, entonces eso limita e impide una comunicación adecuada al hablar de un lenguaje científico estandarizado. Por ello es que con los años NANDA Internacional modifica un poquito esto. ¿Quién lo creó? Nada más y nada menos que la doctora Marjorie Gordon, que es conocida por todos gracias a su modelo de valoración de los 11 patrones funcionales de salud, y que fue antigua fundadora y presidente de NANDA Internacional. ¿Cómo ha modificado el PES? Actualmente, con la estandarización de términos de enfermería en la NANDA, se denominan, vamos a usar señalador, en lugar de problema, ahora se llama etiqueta diagnóstica, en lugar de etiología, se llaman factores relacionados o factores de riesgo, según el tipo de diagnóstico enfermero del que estemos hablando. Signos y síntomas ahora se llaman características definitorias. Y todos estos son componentes de los diagnósticos enfermeros, provienen del formato PES. Todos los diagnósticos NANDA tienen una etiqueta diagnóstica, tienen una definición, tienen factores relacionados o factores de riesgo y características definitorias. Hablemos de cada uno de ellos. La etiqueta diagnóstica proporciona un nombre al diagnóstico. Incluye como mínimo el enfoque del diagnóstico, que es el eje 1 en la taxonomía NANDA,
Y el juicio, que es el eje 3. Es un término o frase concisa que representa un patrón de indicios relacionados y puede incluir modificadores. Es la primera parte, la más importante del diagnóstico enfermero. La definición proporciona una descripción clara y precisa, delinea su significado y ayuda a diferenciarlo de diagnósticos similares. Los factores relacionados, que en México los enlazamos con la etiqueta diagnóstica usando la frase relacionado con, es el más usado, pero no el único, proporciona factores que parecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico enfermero. En el PES es la etiología o la causa del problema y es lo que hay que atacar o tratar al brindar intervenciones de enfermería. Solamente los diagnósticos enfocados en el problema o focalizados en el problema, que es como está en la traducción española, y también en los de síndrome, tienen factores relacionados. Los enlaces sugeridos por Nanda, son el relacionado con, que es el más utilizado en nuestro país, mas no es el único. Si revisan las páginas que les mencioné, podrán encontrar estos otros. Antecedentes a, asociado con, contribuyentes a, adyuvantes a, por supuesto, vinculado al diagnóstico enfermero. En México, insisto, el más utilizado, pero como pueden ver no es el único en el mundo, es relacionado con. Las características definitorias, o lo que en México enlazamos a los factores relacionados, es con la frase manifestado por, también es el más usado en nuestro país. Signos y síntomas o datos subjetivos y objetivos, ¿verdad? Son indicios o inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico enfocado en el problema, y también los de promoción de la salud o de síndrome. Debe ser totalmente congruente con la valoración. Recordemos, la etapa más importante del proceso enfermero es la valoración. Los diagnósticos de enfermería no necesariamente dependen de una patología médica, aunque sabemos bien que algunas patologías la persona puede tener algunas respuestas humanas comunes, que es lo que nos tratan de mostrar en los PLACE, pero en realidad una enfermera que hace una valoración adecuada, aún sin tener un diagnóstico médico definido, puede diagnosticar respuestas humanas. Bien, las características definitorias deben de ser congruentes con la valoración. La pregunta: ¿cuántos factores relacionados con debería describirse en un diagnóstico enfermero? Algunas escuelas en México dicen que solo uno. Fíjense que somos muy cuadrados, esto es importante. La Nanda no establece un límite. Al menos debería ser uno, pero sí pueden ser más. Pero hay problemas con múltiples causas y todas deberían ser tratadas para resolver el problema del paciente. Para ello les invito a ver el ejemplo desde el libro Nanda en la página 109, que en un momento más voy a compartir con ustedes. Otra pregunta de la misma forma: ¿cuántas características definitorias o cuántos manifestados por debería escribirse en un diagnóstico enfermero? Algunas escuelas en México dicen que 3 o más. A fuerza, si no el diagnóstico está mal. Así lo dicen los profesores. Nanda no establece un número. Sin embargo, para cumplir con la etapa de validación de la valoración, deberían de ser mínimo 2 o más. Y esto es una recomendación, no una ley. Una sola característica definitoria nos describe un diagnóstico enfermero, pero ya 2 o más lo validan. Mientras más características definitorias tenga un diagnóstico, está más validado. Insisto, veamos el ejemplo desde el libro Nanda, en un momento más se los comparto. ¿Cómo registro los diagnósticos enfocados en el problema? Esto está en la página 109.
Dice, para utilizar el formato PES, comience con el diagnóstico en sí, o sea, la etiqueta, seguido de los factores etiológicos o factores relacionados, y por último identifique los principales signos y síntomas, o sea, las características definitorias. Ejemplo, es el ejemplo que les mencionaba hace un momento. En la NANDA así dice, la ansiedad relacionada con crisis situacional y estrés, manifestada por inquietud, insomnio, angustia y anorexia. Hago énfasis en que aquí hay 2 factores relacionados, no solo uno. Y bueno, aquí sí hay varias características definitorias, son 4. Este es el ejemplo que está en NANDA, página 109. Consúltenlo, véanlo por favor en su libro. NANDA 2015-2017 en español, edición hispanoamericana. Nuestro ejemplo que habíamos platicado en mi blog desde hace mucho tiempo debe describirse entonces dolor de parto relacionado con dilatación cervical, manifestado por alteración de la frecuencia cardíaca, respiratoria, conducta expresiva, diaforesis y contracción uterina. Este diagnóstico lo pueden ver en la página 443, dominio 12, confort, clase 1, confort físico de NANDA 2015-2017, que sigue siendo vigente en español en nuestro país, aunque ya fue publicada la nueva edición en inglés, 2018-2020. Otra recomendación, y esta es de nuestro país, no se recomienda utilizar abreviaturas, según la norma oficial mexicana 004, por lo cual la sugerencia es escribir completo relacionado con y manifestado por, ya no la RC o MP. Bien, continuando, ¿cómo registro los diagnósticos de riesgo? Aquí no hay factores relacionados ya que se está identificando una vulnerabilidad en un paciente para un problema potencial. El problema aún no está presente. Los expertos recomiendan una redacción diferente. Algunos recomiendan relacionado con, otros utilizan como lo demuestra. NANDA Internacional ha decidido recomendar el uso de la frase como lo demuestra para referirse a la evidencia del riesgo que existe si se usa el formato PES. Esta es la recomendación más reciente, está en la página 109 y aunque no es nuevo esto, salió desde la NANDA 2015, en México, en mi país, no habíamos enfatizado esto casi en ningún lado. Todo el mundo seguimos utilizando relacionado con, yo mismo en los algoritmos había solamente incluido relacionado con, y bueno, pues es importante, ¿verdad?, mencionar que esta frase o este enlace, como lo demuestra, es la más reciente recomendación de NANDA. Aquí está el ejemplo del libro NANDA, riesgo de infección, como lo demuestran la vacunación y la inmunosupresión insuficientes, 2 factores de riesgo, y el enlace es como lo demuestra. Está en la página 109, ahí pueden consultar este ejemplo. El ejemplo de siempre que habíamos utilizado en mi blog es riesgo de deterioro de la función cardiovascular, como lo demuestran agente farmacéutico, antecedente de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y tabaquismo. Este es un ejemplo que hemos venido utilizando en mi blog desde hace algún tiempo, cuando se hicieron las actualizaciones justo de NANDA 2015, y bueno, ahora lo vuelvo a tomar para mostrarles otra vez el uso del enlace, como lo demuestra. Quiero mencionar también que al parecer este diagnóstico será retirado de la edición 2018-2020, pero mientras no salga en español, bueno, sigue siendo vigente y para el ejemplo pues nos es muy útil. Lo vamos a extrañar, es un diagnóstico que a mí me parecía excelente, yo que estoy en un área de cardio. ¿Cuántos factores de riesgo deberían escribirse en un diagnóstico de riesgo? Bueno, igual, algunas escuelas en México son cuadradas y dicen que 3. Si el alumno no le pone 3, está mal, se le ponen mal sus diagnósticos, aun si están basados en NANDA, lo cual es un error de los docentes que no están actualizados. Bien, la NANDA no establece un número, pero si existe al menos un factor de riesgo, ya hay un nivel de riesgo.
Mientras más factores de riesgo se identifican en un paciente, mayor es su nivel de riesgo. Para ello, se pueden utilizar escalas de valoración de riesgos como las que usamos aquí en México de caídas o de riesgo de úlceras por presión para determinar el nivel específico de riesgo. Y como registro, ahora los diagnósticos de promoción de la salud no requieren un factor relacionado porque no hay relacionado con. En su lugar, las características definitorias proporcionan la evidencia del deseo por parte del paciente de mejorar su estado de salud actual. El ejemplo que también está en la página 109 de NANDA, disposición para mejorar el autocuidado, como lo demuestra el deseo expresado de mejorar el autocuidado. También lo pueden consultar ahí el ejemplo, en la NANDA Hispanoamericana de 2015-2017. Esto no es nuevo, pero no lo habíamos enfatizado el enlace, como lo demuestra en los algoritmos, y siempre en México habíamos solo usado el manifestado por. El ejemplo de siempre que también utilizamos en mi blog, disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones, como lo demuestra, que expresa deseos de mejorar el confort para verbalizar las opciones de cuidado de salud en presencia de otros, de mejorar la confianza para discutir abiertamente las opciones de cuidado de salud y expresa deseos de mejorar la toma de decisiones. Y aquí de nuevo la pregunta, ¿cuántas características definitorias deberíamos ponerle a un diagnóstico de promoción de la salud? Ya sabemos que en México algunos docentes y escuelas seguimos exigiendo 3 como número mágico, ¿no? Pero NANDA no establece un número. De hecho, si existe al menos una característica definitoria, una cosa que el paciente diga que tiene deseo de mejorar, ya hay un grado de disposición para que mejore algo. Mientras más expresiones de mejorar distintos aspectos se identifican en un paciente, mayor es su nivel de disposición y mayor éxito se tendrá en la educación para la salud, consejería y enseñanzas, que son las intervenciones que van a resolver estos diagnósticos. Muy útiles en primer nivel de atención, pero también hay que aclarar, no son los únicos. Recuerden que los diagnósticos de promoción de la salud no son exclusivos para primer nivel ni para personas sanas. De hecho, las personas enfermas generalmente desean mejorar algo y entonces pueden estar muy mal y quieren mejorar algo, su tratamiento, sus síntomas, cualquier cosa que con educación podríamos mejorar, y todo aquel paciente que tenga deseos de mejorar algo tiene un diagnóstico de promoción de la salud, aunque esté muy enfermo. También en las escuelas somos muy cuadrados y yo he escuchado muchos comentarios de alumnos y profesores que dicen, no, es que estos diagnósticos solamente son para pacientes sanos. No es cierto. La misma NANDA lo menciona en la definición de estos diagnósticos. Bueno, todo lo que acabamos de mencionar significa que es incorrecto escribir relacionado con para los diagnósticos de riesgo manifestado por para los de promoción a la salud. Es incorrecto porque todo el mundo lo estamos haciendo así en México, todavía. Bueno, no. La respuesta es no es incorrecto. Son diferentes formas de escribir los diagnósticos. No son incorrectas las anteriores, pero sí son las nuevas recomendaciones NANDA. Desde la edición 2015-2017 nos están sugiriendo y promoviendo el enlace, como lo demuestra. Pero no está mal que utilicemos los anteriores. No se han dejado de utilizar. Y el objetivo de esta plática no es que cambiemos la forma de escribirlos, sino que actualicemos nuestra forma. En México poco se ha difundido estas nuevas recomendaciones. Puedes seguir escribiendo relacionado con y manifestado por para los diagnósticos de riesgo, el relacionado con para los de promoción en la salud, el manifestado por. Sin embargo, sí es mejor utilizar el enlace como lo demuestra, porque es la recomendación más actual. Sí, reitero, las anteriores no son incorrectas, pero sí es esta la recomendación más reciente. Algunas instituciones en México también han recomendado utilizar otro enlace, evidenciado por, en lugar del manifestado por, lo cual puede ser correcto también debido a la referencia de la frase al uso actual de la enfermería basada en evidencias.
aunque esto no lo publica NANDA. Esta es una recomendación en México y que es válida. Los enlaces relacionado con y manifestado por y como lo demuestra y evidenciado por son para darle una adecuada redacción y secuencia lógica a los enunciados diagnósticos. Esa es su finalidad, describir un juicio clínico completo. Lo importante es utilizar correctamente el método enfermero y que los diagnósticos se basen en una adecuada valoración. Esto es lo verdaderamente importante. Independientemente del enlace que yo utilice para redactar mis diagnósticos de enfermería, obviamente existen las recomendaciones, pero debe de basarse en el método enfermero, totalmente. Y entonces, en este sentido, recientemente les compartí el algoritmo del diagnóstico enfermero 2017, que ha sido una herramienta didáctica que hemos utilizado en diferentes cursos, diplomados y capacitaciones en la raza, y nos ha funcionado muy bien con los alumnos. Hay que integrar entonces a los algoritmos esta actualización, entonces vamos a hacerlo en este momento. Recuerdan ustedes nuestro algoritmo de los diagnósticos de enfermería, que ahorita no voy a describir de forma extensa. Lo importante o lo que quiero mencionar es que el enlace, como lo demuestra, que es una recomendación la más reciente para los diagnósticos de riesgo y para los diagnósticos de promoción de la salud, deberíamos de integrarlo también en esta parte de nuestro algoritmo donde se habla de cómo estructurar los diagnósticos de enfermería. Y entonces, bueno, haciendo un breve recordatorio, pues hay que realizar la valoración, que son los signos y síntomas del paciente. Si yo utilizo los patrones funcionales de salud de Marjorie y Gordon, me pregunto cuál patrón funcional está alterado con necesidad y entonces lo vinculo con los dominios de la NANDA. La misma NANDA menciona que hay que valorar por patrones funcionales o alguna otra, pero que los dominios no son un método de valoración. Bien, ya que tengo esta vinculación de los patrones con los dominios, me voy a la tercera parte del libro NANDA en la página 131 y me pregunto en qué dominio NANDA puedo encontrar el diagnóstico elegido de mi paciente. Y ya que estoy acá en el otro índice del dominio específico, me pregunto también en qué clase le puedo hallar un diagnóstico. Elijo un diagnóstico en base a su etiqueta diagnóstica y tengo que revisar las características definitorias y los factores relacionados que sean congruentes con la valoración. Si así es, me voy a estructurar el diagnóstico enfermero, que puede ser enfocado en el problema de riesgo, de promoción de la salud o de síndrome. Y recuerden que para los de riesgo y para los de promoción a la salud, además de los enlaces anteriores relacionados con o manifestado por, deberíamos, la recomendación más actual, utilizar como lo demuestra. El diagnóstico enfocado o focalizado en el problema y el diagnóstico de síndrome siguen utilizando relacionado con y manifestado por. Aquí está nuestro zoom a esta parte. Y entonces, el diagnóstico focalizado o enfocado en el problema utiliza los enlaces relacionado con y manifestado por, lo mismo que los diagnósticos de síndrome. Pero para los de riesgo y los de promoción a la salud, toda la vida hemos utilizado estos enlaces. La recomendación más actual nos dice, ¿verdad?, que utilicemos el enlace como lo demuestra. Página 109 de NANDA Hispanoamericana 2015-2017, lo pueden consultar. Y nuevamente la recomendación mexicana, ¿verdad?, en la NOM 004 dice no usar abreviaturas, entonces hay que escribir los enlaces completos, con palabras completas, no utilizar las abreviaturas que para fines didácticos habíamos utilizado, pero lo correcto no es usar las abreviaturas, sino es utilizar las palabras completas, relacionado con, manifestado por y como lo demuestra. Este es nuestro algoritmo de enfermeros, del diagnóstico enfermero simplificado, ¿verdad? Nos encanta porque resume todos los pasos. Primero hay que valorar signos y síntomas, me pregunto qué patrón funcional está alterado o con necesidad, entonces lo vinculo con algún dominio de la NANDA, me voy a la página 131, que es el índice de los dominios, la tercera parte, y ahí busco en dónde está el dominio que yo quiero encontrarle diagnóstico a mi paciente. Me voy a ese índice del dominio
Y entonces ahí me pregunto también en qué clase le puedo encontrar diagnóstico. Selecciono un diagnóstico enfermero, lo reviso, leo la definición y que las características definitorias y factores relacionados sean congruentes con la valoración. Y entonces ya estructuro el diagnóstico enfermero. Y acuérdense de utilizar los enlaces relacionados con, manifestado por y la nueva recomendación, como lo demuestra para los diagnósticos de riesgo y los de promoción de la salud. Ay, esta pregunta me encanta porque es una polémica todavía en mi país y cada vez que puedo yo también la respondo, ¿verdad? ¿Es verdad que las guías de práctica clínica van a sustituir y pueden sustituir a las taxonomías Nanda, no Vinic? Porque eso se está diciendo en mi país, en muchos lugares. Aunque se está diciendo en discurso porque por escrito nadie lo dice. La respuesta es no. Un rotundo no. Son complementarias. De hecho, la mayoría de las guías de práctica clínica que son de mejor calidad han publicado planes de cuidados de enfermería basados en la metodología Nanda no Vinic y pone en sus referencias bibliográficas esta literatura, que es el lenguaje estandarizado de la ciencia enfermera. No son los únicos, pero sí son los que tienen más sustento científico. Aquí están unos ejemplos, miren. Esta es la guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería en la atención del adulto con infarto agudo del miocardio. Les quiero mostrar que cada guía de práctica clínica de enfermería, la mayoría incluye planes de cuidados de enfermería, y en los planes de cuidado de enfermería podemos encontrar referencia a las taxonomías Nanda, NOC, Vinic. No me voy a meter en más detalles, pero aquí están, los pueden ustedes observar, y también en la bibliografía. Esta es la bibliografía de esta guía de práctica clínica y miren que tenemos aquí. Ahí está la taxonomía NIC al menos. Yo creo que incluso deberían haber utilizado o escrito en su bibliografía también Nanda y NOC. Lo mismo pasa con la de preeclampsia y eclampsia. Vean, tenemos referencia a Nanda, a NOC y a NIC. Aunque aquí no dice Nanda, el diagnóstico tal como está redactado, y si se refiere a dominio 2, clase 5, esto es taxonomía Nanda. Su bibliografía, ahí está, también incluye la taxonomía NIC. Y la bibliografía más adelante está la Nanda, por cierto, una Nanda ya 2009-2011, pero sigue siendo taxonomía Nanda, ¿no? El tercer ejemplo, traumatismo cráneoencefálico grave, es de enfermería. ¿Okay? De la misma forma, su clase incluye diagnósticos de la Nanda, resultados del NOC, intervenciones del NIC. Entonces, pues sí es incongruente que nos digan que las guías de práctica clínica sustituyen a las taxonomías, porque sí es cierto que las guías son una excelente herramienta para, por patologías, aplicar nuestros lenguajes de enfermeros, pero no los sustituyen, son guías dirigidas a patologías, sus objetivos son diferentes. Nanda no Vinic definen muchos conceptos de enfermería, guías de práctica clínica describen cómo aplicarlo en algunas situaciones clínicas o patologías, son objetivos diferentes y entonces son complementarias. Yo no estoy peleado con las guías, yo mis respetos al grupo de expertos que está realizando las guías de práctica clínica, yo mismo difundo las guías de práctica clínica a través de otros proyectos porque efectivamente son necesarias y nos ayudan a facilitar más la implementación del proceso enfermero, pero no es lo contrario al uso del método enfermero. ¿Okay? Es recomendable basar el proceso enfermero en verdadera evidencia científica. No inventar los diagnósticos enfermeros usando el formato PES indiscriminadamente. En muchas escuelas les dicen lo contrario. Y en México, en mi país, se está diciendo, ya no vamos a usar Nanda, no Vinic, pero se dice en el discurso, porque por escrito yo no he visto nada. Y les dicen así, ¿no? Escribe los diagnósticos de enfermería como lo que tu paciente te refiera y básate en guías de práctica clínica. Ya vimos que si te basas en guías de práctica clínica, estás basándote también en Nanda no Vinic, de ahí vienen muchas cosas. Metodológicamente no es incorrecto el formato PES, pero hoy en día carece de validez y evidencia científica.
hacerlo de este modo, porque cada quien inventa sus diagnósticos y eso limita el uso de un lenguaje científico estandarizado. El cuidado no se estandariza, los cuidados son individualizados, lo que estandarizamos es el lenguaje y la metodología, pero el lenguaje y la metodología, no los cuidados, porque cada persona requiere cuidados individualizados. Entonces, hay que utilizar en primer lugar el lenguaje estandarizado y metodologías Nanda-No-Ginic, y claro que complementarlo con guías de práctica clínica, con enfermería basada en evidencia. Usar Nanda-No-Ginic también es enfermería basada en evidencia. Cada diagnóstico Nanda, la mayoría de los que fueron publicados después del 2002, incluyen un nivel de evidencias. La mayoría están en nivel de evidencias 2.1. Las enfermeras que no tienen experiencia en el método enfermero y en el pensamiento crítico, igual van a copiar y a pegar, como por ahí andan diciendo, tanto de Nanda-No-Ginic como desde las guías de práctica clínica. Quien no se ha querido actualizar al escuchar que ya no se usan los libros Nanda-No-Ginic, pues obviamente dijeron yupi, pero realmente las enfermeras científicas no se limitan solo a usar un libro o una única guía o a seguir órdenes solamente, ni a hacer las cosas porque siempre se hayan hecho de ese modo. El pensador crítico cuestiona y toma decisiones basadas en evidencias científicas generadas en nuestro país y en todo el mundo y se actualiza siempre. No te pueden decir que ya no leas o que ya no uses un libro como enfermera o enfermero por la razón que sea. Investiga. Léelo primero antes de rechazarlo. Aprende a utilizarlo para poder decir si es o no útil. Cuestiona y haz las cosas como un verdadero científico y un pensador crítico. No somos robots. Este es mi lema, todos lo saben. Si la enfermería es una ciencia y tú eres enfermero o enfermera, entonces eres un científico o una científica. Actuemos como tal, para todo. Es una invitación. Nota importante, muy importante. Usar lenguajes Nanda-No-Ginic en los registros clínicos no es ninguna violación de derechos de autor, no lo es. Se puede hacer uso de ellos en los registros clínicos. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes su amigo Eric Hernández. Recuerden que nos podemos contactar por redes sociales, en mi cuenta personal o en la página Reconocimiento para Enfermeros Unidos. Aquí está mi correo electrónico y bueno, pues también en este canal de YouTube que estamos usando para difundir toda esta información. No olviden darle like al video, comenten qué opinan de este tema, suscríbanse al canal para tener pues más información sobre estos temas. Hasta pronto y que tengan un excelente día.